Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula de economía y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha aparecido en los medios de comunicación en las últimas semanas y es la famosa inversión de la curva que podría dar señales de que en Estados Unidos tendríamos una recesión en los próximos 12 a 15 meses más o menos, ¿no? Pero antes de hablar en detalle de eso, primero hay que explicar un poco qué es la curva de rendimientos para los que no lo saben. Las tasas de interés tienen distinto nivel dependiendo del plazo en el que nos encontremos, ¿no? Si son de un año, por ejemplo, aquí en México, las tasas están en 6%. Luego, hacia adelante, cuando uno ve la tasa de 10 años en México, por ejemplo, está en 8.80 más o menos. Y en general, uno esperaría que mientras mayor sea el plazo, las tasas tienen que ser más altas. ¿Por qué? Porque te compensan, al estar invertido un mayor tiempo, un mayor plazo, te debe compensar el riesgo que corres al estar invertido, ¿no? Es la misma historia en los Estados Unidos. Esto que vamos a platicar de la inversión de la curva en general se aplica solamente para Estados Unidos y algunas economías desarrolladas, casi no se aplica para los emergentes. Entonces, en Estados Unidos actualmente las tasas, ya sabemos, están en 0.5%, la tasa de referencia, que es la de un día, y eso le elevó la Reserva Federal en la decisión de marzo. Mientras que las tasas de 2 años, de 10 años, por ejemplo, están cerca ahorita en estos momentos del 2.8%. Entonces, tenemos una curva normal, por así llamarlo, que es la línea verde que ustedes ven ahí. Sin embargo, de vez en cuando la curva se invierte y esto quiere decir que las tasas de corto plazo son más altas que las tasas de largo plazo. Y uno pues podría ponerse a pensar por qué puede ocurrir esto, por qué si invierto a mayor periodo de plazo me van a pagar un menor rendimiento. La explicación está detrás de que a lo largo de la curva las tasas responden a distintos factores económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos de 0 a 5 años más o menos responden a movimientos en la tasa de referencia de la Fed, mientras que de 10 años en adelante responden más a expectativas de crecimiento y de inflación. Entonces, generalmente cuando hay una recesión, el mercado de bonos comienza a tener expectativas de menor crecimiento, de menor inflación, entonces tenemos las tasas de largo plazo cayendo, eso hace que la curva se invierta y por eso se dice que la inversión de la curva sirve como una señal de que puede venir una recesión más adelante en los Estados Unidos. Aquí lo que les presento a la gráfica de la izquierda es la tasa de 10 años, que es la línea gris, y la tasa de 2 años en Estados Unidos, que es la línea azul. La tasa de 2 años, como dijimos, responde más a lo que se espera que haga la Fed, la tasa de 10 años a expectativas de crecimiento y de inflación. Entonces, las líneas doradas que tienen ahí ustedes son los periodos de recesión oficiales en los Estados Unidos, y a la derecha lo que tienen es la resta, la tasa de 10 años menos las de 2 años. Cuando ese número es positivo, quiere decir que las tasas de 10 años son más altas que las de 2 años. Sin embargo, cuando llegan a cruzar a territorio negativo, las de 2 años son más altas que las de 10 años. Una vez dicho esto, ¿qué podemos aprender de todo lo que estamos viendo aquí? Vean en las recesiones por del 91, la del 2001, las del 2008, podemos ver que un par de meses antes la pendiente se hizo negativa, es decir, las tasas de 2 años fueron más altas que la de 10 años. Y si vemos la gráfica de la izquierda, generalmente eso ocurre porque mientras la Fed sigue subiendo sus tasas, llegando casi al punto más alto de estar subiendo las tasas de largo plazo comienzan a bajar esperando a que venga un menor crecimiento y una menor inflación. Si se cumple una serie de requisitos, es decir, si se mantienen esas tendencias, no hay un cambio estructural en la política gubernamental al momento de ejercer el gasto, al momento de estar apoyando algunos sectores de la economía, entonces eso deriva eventualmente en una recesión dentro de los siguientes 12 a 15 meses hacia adelante. En esta ocasión, en el 2022, lo que estamos viendo es que otra vez la curva tocó territorio negativo. Sin embargo, vean al final de la gráfica de la izquierda, lo que tenemos es que las dos tasas están subiendo en estos momentos, tanto la de 2 años como la de 10 años. Es decir, el mercado de deuda aún no está anticipando menor crecimiento y menor inflación en el mediano plazo. Sin embargo, se está invirtiendo porque el mercado está anticipando que la Fed va a ser muy agresiva al momento de estar subiendo tasas de referencia. De hecho, pues ya se espera que en la reunión de mayo suba 50 puntos base. Entonces,
A diferencia de otros episodios, en esta ocasión las tasas de largo plazo no están bajando, todavía continúan subiendo y eso ha generado un debate acerca de si lo que viene es una recesión o no para los Estados Unidos en el próximo año. La señal más clara, como les decía, es que las tasas de largo plazo comienzan a bajar. Por lo tanto, debemos tomar esta información como un sistema de alertas, es decir, se prende un foquito amarillo que hay que estar vigilando, hay que vigilar el patrón del consumo, del empleo, qué está sucediendo con ello para ver si pueden los sectores de la economía, con todos los ahorros que tuvieron de la pandemia, soportar incrementos la tasa de referencia por parte de la Fed. Nuestra expectativa es que sí, este año en Estados Unidos creceremos 2.8%, todavía sigue siendo un muy buen crecimiento para los Estados Unidos. Sin embargo, para el año que entra estamos viendo un crecimiento mucho más pegado al 1%, ya que no tendremos todos los estímulos que dieron tanto la Reserva Federal como el gobierno federal a través de cheques a los hogares. Y eso, al momento de estar desacelerando el consumo, habrá que vigilar las expectativas que tenga el mercado sobre el PIB y sobre otras variables. Entonces, en resumen, la señal que estamos viendo en estos momentos no quiere decir que con un 100% de probabilidad tengamos una recesión en los próximos años. Lo que sí nos está diciendo es que las condiciones de política monetaria se van a apretar mucho en el corto plazo con la Fed subiendo tasas de forma muy acelerada. Y entonces tenemos que estar vigilando todos los sectores de la economía, en especial el mercado laboral. Recuerden que en este momento en que la inflación está llegando al 8.5% en Estados Unidos, la Fed está concentrada completamente en luchar contra la inflación y está dejando un poco de lado el mercado laboral, ya que se encuentra bastante solo, ¿no? Y ahora, una vez explicado esto, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con los mercados? ¿Le impacta de alguna forma a las empresas, a la evaluación en las bolsas y todo esto? La respuesta es sí. Típicamente cuando las tasas de largo plazo, las de 10 años, suben, esto lo que hace es que las valuaciones de distintas empresas se disminuyan y es por eso que explica por qué el S&P tocó máximos en noviembre del año pasado y desde entonces ha venido bajando poco a poco con gran volatilidad, ¿no? Esto en específico le pega a las empresas de crecimiento, como suele ser la de tecnología, y es por eso que cuando uno ve el Nasdaq, por ejemplo, contra el Dow Jones, las caídas son más fuertes en el Nasdaq frente al Dow Jones. ¿Qué podríamos esperar hacia adelante? Me parece que hasta que no tengamos una señal clara de que la inflación está desacelerando, las tasas de largo plazo se mantendrán presionadas y me parece que en la segunda mitad del 2022 es cuando comenzaremos a ver tal vez señales más claras de un menor crecimiento y de menores inflaciones hacia el 2023 y 2024 y ahí es cuando debemos de tener mucho más cuidado al estar evaluando este tipo de información como es la inversión en la pendiente la curva de bonos en los Estados Unidos. Bueno, espero que este video les haya sido bastante útil, sobre todo para aclarar un poco todos estos temas que a veces se ponen en los medios de comunicación y no tenemos muy bien claro a qué se refiere. Si tienen más dudas al respecto de estos temas o de otros que les gustaría tocar, por favor dejen aquí escrito qué tema les gustaría y lo estaremos tocando en las próximas cápsulas de economía. Buena semana para todos.